Las estrategias de prevención y control de agentes tóxicos son elaboradas por Roxana Hernández, Y Cristian Leonardo Amaya, estudiantes de Administración en Seguridad y Salud en el trabajo de la Corporación Minuto de Dios. para la materia Toxicología NRC 7688. Los compuestos orgánicos volátiles son sustancias químicas cuyo principal compuesto es el carbono y generalmente están compuestos por una cadena con un número de carbonos inferior a 12 y contienen elementos como lo son el oxígeno, el cloro, el bromo, el azufre o el nitrógeno. Estos pueden ser de origen natural o artificiales. Iniciaremos hablando del benceno. El benceno es una sustancia química líquida que se obtiene a partir de la destilación del alquitrán de hulla y del petróleo. Es transparente de color amarillo cuando está a temperatura ambiente y es liposoluble. El tolueno es una sustancia líquida e incolora que se caracteriza por tener un fuerte olor y por ser un excelente solvente y es producida a partir del benceno. El sileno es un líquido incoloro que se caracteriza por su olor dulce y porque se evapora y se inflama con bastante facilidad. Este es soluble solamente con el alcohol y el éter. La guía de identificación de peligros para la posterior valoración de los riesgos en la tonería y pintura se realizó por medio de la guía técnica GTC 45, encontrando que los compuestos orgánicos volátiles como el benceno, el tolueno y el sileno son un peligro químico por los procesos de pintura, matizado, brillado y acabado, por la exposición a los polvos orgánicos, gases, vapores, material particulado y fibras a los que están expuestos los trabajadores de la tonería y pintura. En cuanto a las indicaciones de peligro, según el sistema globalmente armonizado, el sileno, el tolueno y el benceno son inflamables que pueden encontrarse en estado gaseoso, sólido o líquido. Son demasiado irritantes y peligrosos para la salud. Sus valores límites permisibles según la ACGIH son: para el benceno, el TLB debe ser de 0.5 partes por millón como promedio durante una jornada de 8 horas. Para el tolueno, el TLB es de 20 partes por millón como promedio durante una jornada de 8 horas. Y para el sileno, el TLB es de 100 partes por millón como promedio durante una jornada de 8 horas. Respecto a su toxicidad, el benceno, el tolueno y el sileno, según el sistema globalmente armonizado, son líquidos y vapores muy inflamables que pueden provocar cáncer, irritación cutánea, irritación ocular grave, pueden irritar las vías respiratorias, pueden causar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas y también pues de acuerdo a esas exposiciones pueden llegar a causar hasta la muerte. La toxicocinética son los cambios que el organismo le hace a la sustancia en los procesos de tránsito, en los ciclos de transformación bioquímica del compuesto orgánico volátil, pasando por la absorción, la distribución, la localización o acumulación del compuesto orgánico y la eliminación, que es la etapa final. La absorción se da cuando la sustancia atraviesa los mecanismos de protección del cuerpo. La vía de intoxicación de los compuestos orgánicos volátiles en el medio ocupacional es la vía inhalatoria. Por acción de la respiración, la sustancia ingresa al tracto respiratorio y en el intercambio gaseoso alveolar de los pulmones pasa al torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo se da la distribución del compuesto orgánico volátil a los tejidos. Y la localización o acumulación del compuesto orgánico se da según la afinidad de tipo físico-química de la sustancia. Los compuestos orgánicos volátiles tienen características liposolubles. Esto pues va a determinar la afinidad de la sustancia tóxica en el organismo. También dependerá del peso molecular, el estado de agregación y el coeficiente de partición. La última etapa, que es la etapa de excreción, es la etapa de eliminación del compuesto orgánico del organismo. Como los compuestos orgánicos volátiles tienen características liposolubles, principalmente la eliminación se realiza por medio de excreción renal y hepática, terminando en las heces fecales o en la orina. La toxicodinámica es el cambio que la sustancia le hace al organismo y esta se divide en dos fases. La fase uno, que es la fase de polarización. La fase de polarización es una fase de biotransformaciones del compuesto orgánico. Principalmente son cambios químicos, comprendiendo la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Estos cambios van a depender de las capacidades físicas de la sustancia y su afinidad con el organismo, el grado de ionización, el pH del medio por el cual ingresan, el cual también va a determinar la capacidad de afectación del compuesto orgánico volátil en el organismo. Y la fase 2, que es la conjugación.
La fase de conjugación es donde se muestran las reacciones de las transformaciones bioquímicas. En esta fase se relaciona la participación de enzimas o moléculas de proteína generando sustratos, los efectos de las sustancias tóxicas en el organismo, las transformaciones para su excreción, su eliminación o cualquier cambio que afecte la capacidad de daño al compuesto dependerá en gran medida de factores individuales del trabajador, factores como la edad, el sexo, hábitos de vida saludables, estado nutricional, la exposición a estresores, la vía de penetración, que en este caso es la inhalación, y el tiempo de exposición. Los compuestos orgánicos volátiles como el benceno, el tolueno y el cineno tienen propiedades liposolubles, así que su mecanismo de acción está en los depósitos grasos del cuerpo y en el tejido nervioso del trabajador. En la tabla de enfermedades encontramos bastantes enfermedades ocasionadas por los compuestos orgánicos volátiles, como lo son las leucemias, la hipoplasia medular, la encefalopatía tóxica crónica, la leucocitosis, los trastornos de personalidad y de comportamiento y episodios depresivos. La estrategia de prevención y gestión del riesgo. El empleador deberá procurar siempre por la eliminación del agente químico peligroso o, en su defecto, la reducción al mínimo del riesgo que expone el manejo de este agente en el trabajador, propendiendo siempre por la salud y seguridad de los trabajadores durante la jornada laboral. Estas estrategias de prevención se dan por medio del reconocimiento, la evaluación y el control. El reconocimiento es la etapa donde el empleador debe identificar los agentes químicos que se encuentran en el entorno laboral. En la etapa de evaluación es la etapa donde se debe determinar el nivel de riesgo de los agentes tóxicos para el trabajador por medio de estudios o investigaciones en el entorno laboral para identificar los agentes tóxicos en el ambiente, las concentraciones y las características, incluyendo técnicas cualitativas como lo son las técnicas de observación del lugar de trabajo y técnicas cuantitativas como lo son las medidas de los valores límites ambientales. El método de medición se compone por la toma de muestra, transporte, conservación, análisis instrumental, y estos métodos de evaluación nos van a identificar aspectos como la peligrosidad del agente químico, la cantidad presente en el ambiente, el tiempo al que debe estar expuesto el trabajador, la respuesta individual, la volatilidad del agente, la forma de uso, que para el caso del pintor automotriz es aspersión, y el tipo de medida de prevención que se encuentre en el momento en el que se hace el estudio, el análisis. En caso de que la exposición sea aceptable, se aceptará y se mantendrá bajo monitoreo hasta que haya cambios. Si es inaceptable, se deberá reducir la exposición, y si es indeterminada, se obtendrán más datos y se aplicarán medidas preventivas y se planteará en controles ambientales. Se entiende como resultado indeterminado cuando los procedimientos de evaluación no permiten llegar a una conclusión definitiva sobre la exposición por inhalación en este caso. Los métodos de control, según el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España, en la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en el lugar de trabajo, las medidas de prevención en el lugar de trabajo están en la fuente, en el medio y en el individuo. En la fuente, inicialmente debemos intentar la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles por agentes que representen menos daño para el trabajador y para el ambiente. Sin embargo, entendiendo que a veces es imposible eliminarlos por la naturaleza del trabajo, porque no se permiten, o porque no hay un agente químico que permita sustituirlos para eliminarlos, entonces ahí se pensará en la reducción del uso de estos agentes químicos o compuestos orgánicos volátiles en el entorno laboral. Adquirir productos químicos también que cumplan los requisitos de envasado, etiquetado y clasificación según la normatividad vigente, y conservar en un lugar visible para todos los trabajadores la ficha de datos de seguridad y el listado de todos los productos químicos que se almacenen y que se utilicen en el lugar de trabajo. En el medio,
Lo primero es verificar y procurar garantizar la ventilación natural. En caso de que la ventilación natural no sea suficiente, se deben implementar técnicas de ventilación como ventiladores y extractores, donde mediante la aspiración se capten los contaminantes a los que están expuestos los trabajadores de pintura automotriz, polvos, fibras, humos, vapores, entre otros, y así se van a evitar que los agentes se dispersen en el ambiente y lleguen a ser inhalados por el trabajador. También creemos que establecer orden y limpieza en el lugar de trabajo y para la prevención del riesgo en los lugares de trabajo, creemos que es importante conformar en las empresas los programas de salud ocupacional, porque estos programas son los encargados de controlar, planear y organizar métodos de prevención del riesgo, y así como también promover la salud de los trabajadores con los programas de medicina en el trabajo, higiene y seguridad industrial. En el individuo, la protección del trabajador debe ser limitar el tiempo de exposición de los compuestos orgánicos volátiles en el ambiente, capacitar a los trabajadores en medidas y técnicas de prevención del riesgo, realizar exámenes médicos ocupacionales para prevenir enfermedades y accidentes de trabajo, garantizar que en la empresa hayan EPP suficientes y el mantenimiento de los mismos, y reforzar capacitaciones sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal en los trabajadores. Consideramos como factor crítico la eliminación de los agentes químicos que se manejan actualmente en la industria de pintura automotriz, por solventes y pinturas menos dañinas para el ambiente y el trabajador. Este es el factor más álgido a la hora de controlar los riesgos, ya que en el mercado no existen otros agentes menos dañinos que igualen o reduzcan los costos de producción como para sustituir o eliminar los compuestos orgánicos volátiles empleados actualmente en el ambiente laboral. Las fuentes utilizadas para la realización de nuestro trabajo son Gracias.